Bendiciones, amadas hermanas, un gusto saludarlas. El día de hoy vamos a tocar una cápsula muy importante. Vamos a primero orar, ¿verdad? Para poner esto en las manos del Señor. Si me acompañan ahí en casita, por favor. Papito lindo, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, por esta oportunidad tan preciosa, Señor, y este privilegio, Señor, que tú nos das, Señor, para poder ser instruidas, Papito lindo, conforme a tu corazón, Padre, y por medio de las escrituras, Papito lindo. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control absoluto, Señor, de este momento, Padre, que tú, Señor, bendigas la vida de cada una de mis hermanas, Padre, que están a través de esta pantalla, Padre, de esta red social, Padre, para poder, Señor, ser ministradas de la manera correcta. Te damos gracias, Padre. Amén y amén. Bendiciones, amadas hermanas, un gusto saludarlas. Bueno, fíjense que hoy el Señor colocaba un tema, un punto muy importante, ¿verdad? En cuanto a tratar, ¿verdad? El nombre del tema es el tiempo de morir a sí mismas. Vamos a empezar, ¿verdad? Negarse a sí mismas significa negar nuestro derecho a determinar la forma autónoma en nuestras vidas y en nuestras decisiones, ¿verdad? Recordemos y regresemos, ¿verdad? A los evangelios. ¿Cuántos deseaban seguir al Señor, verdad? Al Señor Jesús cuando Él estaba en la tierra. Recordémonos de que muchos pusieron muchas excusas por el cual no podían seguirlos. Mas sin embargo, yo hoy, amadas hermanas, les vengo a decir, ¿verdad? Que realmente no es lo que el Señor desea, ¿verdad? Para nuestras vidas, porque muchas veces cuando se está en un hospital, ¿verdad? Se le dice cuando la persona no está encarrilada a los caminos del Señor o no está tan cercana al Señor, ¿verdad? No se está congregando, no tiene una relación directa con el Señor, le dice al Señor: mira, si sanas a mi hijo, a mi hija, a mi padre, a mi cónyuge, hoy sí te sirvo, hoy sí de lleno, Señor, te lo prometo. O muchas veces condicionamos al Señor diciéndole: mira, Señor, y si me das ese trabajo, mira, te sirvo, no voy a faltar ni un solo día los domingos y me voy a meter a servir con los hermanos. Y realmente muchas veces, amadas hermanas, nos colocamos en esa posición, ¿verdad? De condicionar al Señor, cuando en realidad estamos equivocadas en ese aspecto, ¿verdad? Porque nosotros no podemos condicionar al Señor, ¿verdad? Al contrario, tenemos que saber de que desde ahí, ¿verdad? Tendremos que reconocer, mejor dicho, ¿verdad? Que tendríamos que empezar a morir a sí mismas. Vamos a continuar, ¿verdad? Recordémonos, amadas hermanas, que debemos ser humildes y obedientes voluntariamente. Recordemos de que el Señor, Él es un caballero, no es abusivo, no nos va a decir a la fuerza, mira, haceme caso, no. Tenemos que ser obedientes voluntariamente, ceder, ¿verdad? Ceder esa parte de nuestra vida que a veces como mujeres se nos es un poquito más que complicado, ¿verdad? La verdad que sí. Leamos en Lucas 9:23: y a todos los que les decía: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. La verdad que si recordamos, ¿verdad? Este es un versículo, la verdad que ha sido bastante mencionado y quiero que hoy lo traigan a memoria, amadas hermanas, porque muchas veces deseamos ser utilizadas por el Señor, deseamos que el Señor nos hable, ¿verdad? Que el Señor nos dé dones, que el Señor nos dé de lo mucho que Él tiene, ¿verdad? Para poder bendecir nuestras vidas y que nosotros podamos bendecir a otras, ¿verdad? Mas sin embargo, no recordamos lo que es el principio de todas las cosas, amadas hermanas. Recordémonos de que hemos olvidado que tenemos un Dios de orden. Definitivamente a veces pedimos llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Que el Señor nos dé su poder, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo, pero no recordamos, amadas hermanas, que primero tenemos que ver cómo estamos por dentro. Tenemos que revisar, tenemos que ordenarnos en muchas áreas de nuestra vida, tanto para las que estamos casadas, para las que estamos solo estudiando, ¿verdad? En todos los aspectos, ¿verdad? Somos hijas, ¿verdad? Somos madres, o sea, en todas las diversidades de
tareas, ¿verdad?, que tomamos nosotras como mujeres en la vida, tenemos que ser ordenadas. Y para eso, amadas hermanas, viene y vuelvo y les repito, tenemos que morir a nosotras mismas. Muchas veces, amadas hermanas, creemos, ¿verdad?, que el Señor va a empezar por darnos de su poder, ¿verdad?, por darnos esa llenura de su poder, y de que vamos a poder ir a evangelizar a la primera que se nos atraviese cuando empezamos en el Señor. Y déjenme decirles que no es así. El Señor no actúa de esa manera. El Señor va a empezar siempre, valga la redundancia, por el principio, ¿verdad? Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso, que por más que nosotras oremos y le pidamos, Señor, úsame, Señor, haz esto conmigo, sí, pero esperemos, amadas hermanas, porque recordémonos que en la palabra dice que nuestros planes no son los planes de Él. Y parte de eso, con esto me refiero a que pedimos cuando el Señor habla a nuestros corazones, porque sigue duro, y es ahí donde nos manda al desierto, porque regularmente pedimos cosas al Señor que no, para el Señor no es el tiempo, ese no es el momento. Y a veces uno dice, es que el Señor no me lo da, es que el Señor no cumple su promesa. No es eso, amadas hermanas. Muchas veces nosotras tenemos que esperar en Él y pasar nuestros procesos, pasar nuestros desiertos, y a la medida que lo vayamos haciendo, vamos a ir muriendo, porque a veces el Señor depende, ¿verdad? Cada una, recordémonos que somos únicas, somos hermosas, y la verdad que el Señor nos hizo a cada una de una manera tan especial. Entonces no nos podemos comparar con ninguna. Entonces tenemos que tener en cuenta que mi proceso no es igual que el proceso de la otra. Más sin embargo, no sabemos si nuestro corazón está duro, ¿verdad? Por tantas causas, por amargura, por alguna decepción, ¿verdad? Entonces se cerró porque no quería ser dañado, ¿verdad? Tanta diversidad de formas que el corazón puede ser dañado y nuestra vida como tal, y que por eso a veces podemos llegar a endurecer nuestro corazón. Y acordémonos de que cuando lo tenemos duro, regularmente cuando no queremos ceder así fácil, vamos a ser mandadas al desierto. Entonces quiero que tengan en cuenta eso, amadas hermanas, que muchas veces nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras oraciones no van a ser cumplidas en nuestro tiempo, sino que recuérdense que tenemos un Dios perfecto que va a terminar esa obra y va a continuarla en el momento en que Él lo considera apropiado, ¿verdad? Conforme a lo que nosotros vayamos requiriendo, ¿verdad? Porque Él nos conoce más que nadie. Yo quiero hablarles el día de hoy de la mujer samaritana, ¿verdad? Esto lo podemos ubicar en Juan 4:5. Vamos a leer un poco lo que es el relato. Dice: llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra de Jacob, dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. En Juan 4:7, una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que yo soy de Samaritana? Porque los judíos, recordémonos que no tienen trato con los de Samaria, ¿verdad? Ellos no tienen una relación. Recordémonos, amadas hermanas, de que, bueno, si vemos acá, ¿verdad?, la actitud de la mujer, ¿verdad? Lo ve así como que, o sea, tú me vas a pedir a mí. O sea, a la larga, a veces en nuestro interior, amadas hermanas, manejamos mucho nuestro razonamiento propio, y eso pasa muy a menudo en nosotras las mujeres, y no me dejarán mentir, ¿verdad? Entonces a lo que voy yo con esto, amadas hermanas, es de que tenemos que tener en cuenta que parte de las cosas que tenemos que morir es a nuestro razonamiento propio, porque definitivamente no podemos seguir pensando a la manera incorrecta, donde lo que pasa es de que, así como la mujer, ¿verdad?, que la mujer samaritana dice, o sea, le pregunta, le cuestiona al Señor Jesús: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Continuando, dice en el 4:10, dice: Jesús le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva. Y ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Así, acá vemos cómo
coloca en duda, ¿verdad?, lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. Y muchas veces somos así, amadas hermanas, aceptémoslo. O sea, muchas veces llegamos a cuestionar a la manera de la samaritana y le decimos: ¿acaso tú, Señor, lo puedes hacer? ¿Acaso tú me puedes sanar este corazón? ¿Acaso tú vas a restaurar eso que hizo mi ex el X año y todo lo que... O sea, a veces eso le podemos decir al Señor y no es así, amadas hermanas. Recordémonos que el Señor es un Dios poderoso y Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Aunque sea tan difícil a veces perdonar, a veces reconocer, a veces negarnos como profesionales también, ¿verdad? Déjenme decirles que hasta eso también el Señor nos invita a morir, ¿verdad? Porque cuando somos esposas tenemos que morir muchas veces hasta nuestra área profesional, ¿verdad? Continuemos. Dice en Juan 4:12: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo, y sus hijos y sus ganados? ¿Ok? Acá quiero hacer una pausa, debido a que ella le hace una consulta. Si vemos así bien detenidamente, la mujer samaritana sí tenía conocimiento, ¿verdad? Manejaba cierto conocimiento, pero en este momento me gustaría resaltar que ella le dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Quiere decir que ella sí sabía, ¿verdad? Ciertamente de palabra. Mas sin embargo, yo les voy a decir esto, más amadas hermanas, que realmente volvemos, ¿verdad?, a la carga, ¿verdad? Muchas veces colocamos en tela de juicio lo que el Señor va a hacer. A veces, amadas hermanas, tenemos que tener en cuenta que, bueno, vamos a traer esto para acá, ¿verdad?, a nuestra congregación, ¿verdad?, a nuestra casa de restauración familiar. Muchas veces venimos de otras congregaciones, ¿verdad, amadas hermanas? Y queremos traer ese pensamiento, esa revelación, esa enseñanza que probablemente se manejó en su momento, ¿verdad?, a través del ministro que probablemente estábamos obedeciendo en ese momento, y la queremos traer acá a Iglesia de Cristo Restauración Familiar, lo cual déjenme decirles de que no es lo correcto, ¿verdad? El Señor nos manda, incluso nos han estado predicando, ¿verdad?, nuestra amada pastora, que nosotros tenemos que ser reengendrados, y a la manera en que seamos reengendrados, tengamos en cuenta, amadas hermanas, de que vamos a recibir de esa porción que el Espíritu Santo derrama en esta casa, ¿verdad? Porque las unciones pasadas, ¿verdad?, y las glorias pasadas, esas ya no cuentan cuando nosotros queremos ser reengendrados acá y cementados, y bien cementados acá, y dar raíz, ¿verdad?, y dar fruto agradable. Nosotros tenemos que olvidarnos del pasado, ¿verdad? Si tal vez tuvimos algún privilegio alto, ¿verdad?, en altar, tal vez en el otro lugar, o tal vez fuimos, quién sabe, ¿verdad?, líderes, tal vez éramos, no sé, ¿verdad?, qué tanto puesto hay encargado de diaconado o algo. Tenemos que dejar todo eso afuera, atrás, y morir a eso también, porque si ustedes no mueren a eso, amadas hermanas, déjenme darles una mala noticia: acá no van a echar raíces, acá no van a dar frutos, no van a crecer, y solita nos estamos podando, ¿verdad? Solita nos estamos malformando. Entonces ahí sí que ¿y cómo se hace eso, hermana? Pues tenemos que pedírselo al Señor, ¿verdad?, por medio de su Espíritu Santo, y decirle, ¿verdad?, que ustedes quieren ser acá reengendradas, quieren aprender, quieren que la revelación que cae sobre nuestros amados pastores caiga a ustedes, pero que quieren aprender. Recuérdense que ustedes tienen que dejar ese conocimiento adquirido y darlo por perdido. O sea, que ustedes van a decir: hermana, o sea, que todo lo que vivimos antes ya no es útil. No lo tomemos tan así, ¿verdad? Recuérdense que la palabra a la larga es la misma. Lo que pasa es de que la revelación cambia. Entonces tenemos que venir acá a nuestra casa de restauración familiar, pero con aquel sentir, con aquella disposición verdadera, auténtica y genuina de que vamos a dejarnos ser reengendradas, vamos a empezar de nuevo, toque el tiempo que toque. Recordémonos, porque pues todo lo que tengamos de privilegios, eso pasó a la historia, amadas hermanas. Entonces continuemos. Dice: Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Él se refería al agua del pozo, ¿verdad? Que recordémonos de que el agua representa la palabra, ¿verdad? Pero en este caso
nos hace ver, ¿verdad?, la palabra de que, valga la redundancia, que esta palabra no traía revelación. Entonces, por ende, nunca iban a ser saciados, ¿verdad?, en su espíritu, ¿verdad?, ni en su alma. Y él le dice, ¿verdad?, pero el que beba agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Recordémonos, amadas hermanas, para las que ya lo saben y para las que no, recordemos que si nosotros ya nos ponemos a investigar, ¿verdad?, la palabra agua tiene el significado de palabra, ¿verdad?, las escrituras como tal, pero recordémonos de que hay palabra que no trae revelación, que es como la que la mujer samaritana recogía, ¿verdad?, en ese pozo, que de hecho dice la parte, ¿verdad?, de ya en los comentarios, que el pozo como tal incluso no creaba agua, ¿verdad?, sino que era agua que estaba en rescoldo hasta el fondo. O sea, eso nos deja ver la escasez, ¿verdad?, de revelación que manejaban el lado de los samaritanos, ¿verdad? Entonces, más sin embargo, en este momento vemos cómo el Señor llega, ¿verdad?, a darle de esa agua viva, ¿verdad?, de esa palabra de revelación, que es la misma, amadas hermanas, que tenemos acá en nuestra casa, ¿verdad?, Iglesia Restauración Familiar. Recordémonos de que acá, miren, amadas hermanas, aquí sí brota el agua viva hasta para compartir, si usted quiere, amadas hermanas. Entonces yo les digo de que definitivamente tenemos que volver a ser reengendradas, porque definitivamente hay muchas, ¿verdad?, que nos sentimos como que no avanzamos, no vemos la promesa del Señor ni cerca, pero ni a la esquina, ¿verdad? Pero nos tendríamos que cuestionar que si venimos de otra congregación, si hemos dejado esa parte de reengendrarnos, ¿verdad?, de dejarnos reengendrar, y si hemos muerto a ese yo que era antes, ¿verdad? Porque recordémonos, como le vuelvo y le repito, tenemos que dejar eso atrás. Eso ya se vivió, esto ya no se va a compartir aquí, porque el Señor acá va a hacer todo nuevo y va a dar aún más, eso se los aseguro. Continuemos, dice Juan 4:16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y ella le responde, no tengo marido. Respondió la mujer, Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Y la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahí es donde vemos cómo a la mujer ya como que ya se le está abriendo los ojos, ¿verdad? Ya está entendiendo por dónde va la situación, ya está comprendiendo de que definitivamente el que estaba enfrente de ella no era un hombre más, ¿verdad?, sino que era el Señor Jesús, ¿verdad?, quien era guiado por medio de su Espíritu Santo para estar ahí enfrente de ella. Y vemos también, ¿verdad?, que ella menciona que ha tenido el Señor menciona que ha tenido 5 maridos, y ella dice que habla de un sexto, y eso nos deja ver lo que es la humanidad, ¿verdad, amados hermanos? Entonces recordémonos también que acá la palabra nos hace ver que definitivamente tenemos que llegar al Señor para poder ser perfeccionadas. Solo ahí podemos ser perfeccionadas, porque si muchas veces hay un dicho, ¿verdad?, bien mencionado, que dice que es que yo no voy a la iglesia, yo no hago nada malo, no voy a la iglesia, pero no necesito ir porque no hago nada malo. No tomo, no fumo, o no toman bebidas alcohólicas, ¿verdad? No fumo, pero es que desafortunadamente la palabra no avala nada de eso, ¿verdad? Sino que la palabra dice que nos debemos de congregar, ¿verdad? Y que no debemos de dejar de congregarnos como otros tienen por costumbre. Y también dice que tenemos que buscar al Señor. Entonces tenemos que tener en cuenta, más hermanas, que por más trabajo que tengamos, tenemos que buscar al Señor y saber que solo en medio de su presencia y en Él vamos a ser perfeccionados. Fuera de eso no hay posibilidades de serlo. De ahí dice Juan 20, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Y en el 4:22, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos,
pero la hora viene, ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Ok, también quiero decirles esto, amadas hermanas, que si el Señor ya las trajo acá a nuestra casa de iglesia, restauración familiar, el Espíritu Santo incluso ya le dio destellos de que usted pertenece acá, amadas hermanas. Como les vuelvo a la carga, ¿verdad? El Señor sabe por qué dice esto, pero definitivamente nos tenemos que dejar reengendrar. Tenemos que morir a nuestra naturaleza humana, a nuestros pensamientos humanos, ¿verdad? A nuestro razonamiento humano. Por favor, amadas hermanas, porque si queremos avanzar, déjenme decirles de que si no hacemos estos pasitos que yo les digo, que no son tan sencillos, yo sé que no, pero si no lo hacemos, parte del checklist no está listo, y eso quiere decir que no estamos yendo en pos del deseo, ¿verdad? Que realmente como novia y como iglesia tenemos, ¿verdad? Que es caminar hacia nuestro amado, ¿verdad? Ser preparadas, ser ataviadas para nuestro amado, ahí sí que parece encuentro precioso que vamos a tener, ¿verdad? Entonces sí les digo que es como muy indispensable. Recordémonos también, amadas hermanas, de que, bueno, a veces, ¿verdad, amadas hermanas? Decimos, es que sí me gusta estar acá, me siento alegre, me siento contenta, el Señor me llena, pero así está bien. No, amadas hermanas, no perdamos el tiempo. Ya no es momento de pensar las cosas, porque muchas veces cuando no estamos sin Cristo tenemos esa frasecita, ¿verdad? Lo voy a pensar, yo le aviso. Es que miren, amadas hermanas, eso no es así. El Señor no es así. El Señor, Él está ahorita. A tiempo estamos nosotras para poder estar con Él, para poder todavía correr a su encuentro, todavía. Pero no esperemos mañana, no esperemos pasado mañana, no esperemos pensarlo, porque la verdad que toda la misericordia que el Señor nos da, recordémonos que tarde o temprano eso se va a acabar, porque ahí dice que, como dice la palabra, ¿verdad? Buscadme ahora, que todavía es posible, amadas hermanas. Por favor, tomémoslo bastante en cuenta, y sigamos. Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó. Y le dicen: ¿verdad que tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y le dijo a los hombres: vean qué preciosa figura, ¿verdad? Y cómo llegó ella a comprender por medio del Espíritu Santo, o sea, la confirmación, ¿verdad? Y la convicción que le trajo el Espíritu Santo a ella, para ella correr, ¿verdad? Dejar su cántaro. O sea, ya no importa que ella no recoja esta palabra, ¿verdad? No importa que no recoja esta agua, porque acabo de recibir palabra con revelación, acabo de recibir agua viva. Ella negó su credo, porque recuerden, ¿verdad? Si ustedes van un poquito más atrás, de que los judíos, ¿verdad? Y los de Samaria, ¿verdad? No tenían la misma ideología, ¿verdad? Manejaban diferentes ideologías en cuanto a eso. Entonces, definitivamente ella en ese momento vemos cómo murió. Ella murió a esa ideología, y de un momento a otro, y fue por una convicción que el Espíritu Santo le dio. Y muchas veces, amadas hermanas, el Espíritu Santo nos da llenura, nos da de su guía, y muchas veces nosotras a veces nos hacemos las desentendidas, y otras no podemos, no logramos administrar bien lo que Él nos da. Entonces yo sí les digo, amadas hermanas, de que definitivamente tenemos que colocarle una lupa a todo lo que es el tema, ¿verdad? Porque realmente es muy importante para poder ser novia, para poder ser la amada. Es muy importante que primero empecemos a escudriñar y empecemos a tomar en cuenta aquello por el cual tenemos que empezar a morir, porque todavía estamos a tiempo, ¿verdad? Y dice que en Juan 4:29 dice: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será que Él es el Cristo, el Mesías?
Y la verdad que es extraordinario cómo ver que una mujer que niega a sí misma, una mujer que decide, ¿verdad? Como les vuelvo y les repito, negarse a sí misma, logra hasta el cierto punto llegar a alcanzar uno de los muchos propósitos por el cual fue llamada. Y ella se ve que hizo una función de evangelista, ¿verdad? Porque corrió apresuradamente y, como les digo, dejó todo por todo. Y eso nosotras tenemos que ver, amadas hermanas. Ese ejemplo es lo que el Señor nos hace ver aquí en la palabra, que tenemos que dejar todo. ¿Cómo así, hermana? Bueno, déjenme decirles de que a veces la falta de perdón, ¿verdad? A veces nosotras posiblemente tengamos un dicho desde pequeñas: es que a mí si me mienten, yo nunca voy a perdonar, ¿verdad? A veces se mencionan esas palabras, ¿verdad? Esas frases. ¿Y qué si yo le digo, hermana, que usted tiene que perdonar, que tiene que hacer misericordia con su hermano, con su esposo, con su papá, con su mamá, con sus hermanos? Tenemos que aprender a perdonar. Es que, hermana, yo no puedo. Entonces dígame usted, ¿cómo el Señor la perdonó a usted? Sí, claro, usted va a decir: es que el Señor es el Señor. Sí, ¿y por qué usted no puede? Si el Señor nos está enseñando, nos hace misericordia. ¿Por qué lo que hemos recibido no vamos a darle a nuestro cónyuge o a nuestro familiar? Tenemos que perdonar. Hermana, pero yo no tuve la culpa. No importa, hermana, no importa si el esposo o el familiar o la persona le mintió, le engañó, le traicionó. Tenemos que perdonar. Y también ahora me voy en el ámbito laboral. ¿Qué si les digo, amadas hermanas, que llega un punto de nuestra humanidad como mujeres, que nos vamos a negar a nuestro lado profesional porque queremos seguir realizándonos? Pero ¿qué si yo les digo que ya llegaron los hijos y ahora nos corresponde ser madres? Y que a veces hay carreras, ¿verdad?, que no permite que seamos madres y seamos profesionales al mismo tiempo. Lamento decirles que va a llegar un día que también tenemos que morir a nosotras mismas, y va a doler. Va a doler. Yo no se los digo que no, va a doler, y mucho. Hay que acostumbrarse, pero sí se puede, es posible. ¿Qué si les digo, amadas hermanas, que recordémonos que nosotras somos ayudas de nuestros esposos? Quiere decir de que muchas veces el Señor va a utilizar a nuestro esposo más que a nosotras. Y ustedes dicen: pero el Señor me está preparando acá. ¿Yo cuándo? Paciencia, el Señor lo va a hacer. Pero, hermana, ¿y eso es posible? Sí, es posible. A muchas el Señor nos ha preparado en lo secreto, y eso nadie lo ve, amadas hermanas. Lo que el Señor haga con usted en lo secreto, nadie lo va a ver. Y incluso puede juzgarse, ¿verdad? Porque van a decir: la hermana no se mete, la hermana tan calladita, la hermana. No pasa nada, ustedes sigan. Yo tengo un dicho, ¿verdad?, que la verdad que es algo bien propio. Es que yo siempre digo que las críticas que no te construyan, básicamente es bulla en el camino, porque eso no te va a hacer bien. Eso realmente no te va a traer un bien para ti. Entonces mejor no escúchalas. Solo, yo lo digo así, ¿verdad?, solo dale mute y olvídalas, así de sencillo. Y así es posible, porque, como les digo, amadas hermanas, muchas estamos en tantos procesos que solo nosotras sabremos, ¿verdad? Cada una en su interior lo ha de conocer. Pero yo lo único que les puedo decir es de que tenemos que empezar a morir a nuestro carácter, a nuestro ego, a nuestra falta de humildad, a nuestra falta de perdón, al qué dirán, incluso a la vergüenza también, ¿verdad? Hasta nuestra timidez, porque a veces en el Señor la timidez llega a un punto donde el Señor nos despierta, ¿verdad?, cuando somos tímidas. Yo lo he visto bastante, ¿verdad? A veces el Señor nos despierta. Entonces, miren, hay tantas cosas donde yo hoy vengo a exhortar las amadas hermanas, más que un regaño no lo es, ¿verdad?, sino que es una exhortación, ¿verdad?, que como mujer, ¿verdad?, yo veo la necesidad, ¿verdad?, y el Señor también la ve, que tenemos que empezar a morir. Tenemos que empezar a morir a nuestro yo, al colocarnos primero a nosotros y después al Señor. Tenemos que primero colocar al Señor. Primero es el Señor, amadas hermanas. Cuando empezamos a morir, empezamos a comprender que el morir
es lo óptimo y es lo correcto, ¿verdad? Empezamos a colocar al Señor primero, todo primero, en todos los aspectos. Primero el Señor, segundo el Señor, tercero el Señor, y ahí es donde también estamos muriendo. Y otra de las cosas, amadas hermanas, es que tenemos que aprender a que tenemos que involucrarnos en la presencia del Señor. Tenemos que hacerlo. Miren, el que se humilla está muriendo a sí mismo. La que se humilla va a morir. Pero ¿cómo nos vamos a humillar si incluso está el tiempo de la adoración y de repente sentimos postrarnos, ¿verdad?, en el suelo para adorar al Señor, y no lo hacemos porque es que oso, ¿verdad? No, amadas hermanas, realmente tenemos que morir a todo eso, a la vergüenza. Entonces yo hoy, amadas hermanas, las exhorto, las invito, ¿verdad? Y recordémonos que Cristo no vino a quitar las dificultades, sino a cambiar nuestro interior y a darnos poder para enfrentarnos a cada una de las adversidades desde la perspectiva de Dios. Entonces yo hoy las quiero dejar con ese pensamiento, que podamos meditar, que podamos autoevaluarnos en nuestro interior y seamos honestas con nosotras mismas y reconozcamos nuestros tiempos, porque el Señor trabaja por tiempos. Entonces, amadas hermanas, gracias, ¿verdad?, por hoy tomarse el tiempo de recibir esta notificación y darle clic y accesar y quedarse ahí, ¿verdad?, conectada. Yo sé que el Señor ha hablado, ¿verdad?, a ciertas vidas, y hoy les quiero invitar también, amadas hermanas, de que aprovechando este espacio, ¿verdad?, de que si en algún momento han considerado retroceder, ¿verdad?, porque no se sienten identificados, porque seguramente no se están sintiendo cómodas, yo lo único que les pido, amadas hermanas, que antes de hacerlo le oren al Señor, y por medio de su Espíritu Santo va a traer esa confirmación. Háganlo, se los prometo y se los garantizo que el Espíritu Santo va a traer esa confirmación a sus vidas, y ustedes van a sentirse más seguras, porque recordemos que cada una fuimos equipadas con talentos. Cada una es especial, cada una tiene cosas especiales en su interior. Solo es que perdamos esa timidez y recordémonos de que esa persona que nos dañó y que nos hizo que hoy fuéramos de esas mujeres que se abstengan a expresarse, o a esas mujeres que tengan timidez en decir algo porque quién sabe que cae mal. Quitemos ese paradigma, amadas hermanas, porque el Señor no quiere que seamos así. El Señor quiere que seamos libres, seamos plenas, que disfrutemos la vida que Él nos dio para vivir, y que aparte de todo eso, amadas hermanas, seamos bendecidas y que seamos una bendición para otras. Así que por favor, amadas hermanas, tratemos de meditar en eso. Vamos a orar para finalizar. Ahí en casita, coloquémonos nuestro velito. Papito lindo, te damos gracias, Padre, por este momento, Señor, y por este tiempo. Yo te ruego, Padre amado, que el día de hoy, Padre, cada una de mis hermanas que han escuchado esta palabra, Padre, pueda caer a tierra fértil, Padre, y que dé su fruto en su momento, Padre. También, papito lindo, yo te pido que nos guíes, Padre, que nos hables directamente, Padre, para poder confirmar cada una, Señor, en nuestro interior qué es lo que a ti, Señor, no te es agradable, qué es lo que nos impide, Padre, para poder seguirte, Padre, qué es lo que está haciendo piedra de tropiezo para que tú puedas hacer esa obra, Señor, y podamos alcanzar ese propósito por el cual fuimos llamadas, Padre. Te pido, Padre, que nos ayude, Señor, a comprender todo esto a la medida de lo posible, Padre, para que, Señor, mis amadas hermanas, Señor, corran apresuradas, Señor, hacia ti, Señor, sabiendo que tú eres el único, Señor, dador de vida, tú eres el único sanador, tú eres el único que pone un ungüento, Señor, en nuestros corazones, porque así es tu nombre, Padre. Te pido, Señor, y te ruego por cada una de mis hermanas, Señor, que están ahí, Señor, pasando un proceso, Padre, pasando un desierto, Padre, que tú las fortalezcas, Padre, y que les hables a su corazón y que las guíes y las orientes y les digas por qué pasaron ese proceso, para que ellas, Señor, a la medida de lo posible puedan terminarlo, Señor, o incluso, Padre, puedan lograr, Señor, comprenderlo, y que así también, Padre, no se amarguen, Señor, porque sabemos que
que lo que ha venido a nuestra vida, Señor, no es con despropósitos. Tú tienes un plan perfecto, Señor, para nuestra vida, Señor, y sabemos, Señor, de que para cada una que hoy, Señor, esté dispuesta, Señor, a recibir esto de parte tuya, Padre, tú vas a obrar, Señor. Tú vas a trabajar en ella, Padre, y va a avanzar, Señor, porque hoy la que se sentía estancada, papito lindo, va a dejar de estar estancada, Padre. Y hoy en el nombre de Jesús lo declaramos, papito lindo. Vamos a ver mujeres levantándose, pero es porque se han negado a sí mismas, Padre, y porque han querido creerte y han querido creer en tus promesas y han querido ser reengendradas, Señor, en esta casa, que es una casa donde tu Espíritu Santo reposa y donde la palabra es abundante, Señor, abundante, y que son ríos como de agua viva. Te damos gracias, papito lindo, te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Hasta una próxima.